autoridades insisten en que la sanción actual no es suficiente para repeler a los turoperadores que realizan este tipo de expediciones. Por esa razón, ya están trabajando en hacer más severo ese castigo. Hay un proyecto de ley que está pretendiendo regular este tema en el que se pretenden imponer multas de hasta 2 millones de colones para las personas que hagan ingresos ilegales y que ofrezcan tour y que sean detenidos dentro de los parques o reservas biológicas. Entonces, de momento lo que existe en nuestra legislación es la posibilidad de que las autoridades del SINAL o de los personeros administrativos que estén en las funciones precisamente de la preservación de estos parques nacionales detengan a estas personas en una primera vez, se les hace una prevención administrativa. Si vuelven a incurrir en esta conducta, inmediatamente son puestos ante las autoridades judiciales por el delito de desobediencia a la autoridad. Y por menos de 30,000 colones, guías turistas o turísticos ofrecen tours ilegales a las personas. Lo que pasa es que esto termina o con personas extraviadas o accidentadas o en rescates que cuestan hasta 25 millones de colones. Escenas como estas se presentan todos los días en los parques nacionales de nuestro país. Según las autoridades, al menos 60 personas son sorprendidas todos los días ingresando por zonas prohibidas de los parques. Lamentablemente esta práctica se ha ido incrementando con el paso del tiempo en lugar de disminuir. Los lugares donde más se da esta práctica es alrededor de volcanes. Lugares como Rincón de la Vieja, Poás y también el Turrialba, pero también lo encontramos en algunos lugares de costa, por ejemplo como Manuel Antonio, Corcovado, de tal manera que se ha convertido en una práctica generalizada. Las autoridades insisten en que la sanción actual no es suficiente para repeler a los turoperadores que realizan este tipo de expediciones. Por esa razón, ya están trabajando en hacer más severo ese castigo. Hay un proyecto de ley que está pretendiendo regular este tema en el que se pretenden imponer multas de hasta 2 millones de colones para las personas que hagan ingresos ilegales y que ofrezcan tour y que sean detenidos dentro de los parques o reservas biológicas. Entonces, de momento lo que existe en nuestra legislación es la posibilidad de que las autoridades del SINAL o de los personeros administrativos que estén en las funciones precisamente de la preservación de estos parques nacionales detengan a estas personas en una primera vez, se les hace una prevención administrativa. Si vuelven a incurrir en esta conducta, inmediatamente son puestos ante las autoridades judiciales por el delito de desobediencia a la autoridad. Pero más allá de las sanciones económicas que se puedan ejecutar, están los riesgos a los que se exponen las personas que realizan este tipo de recorridos. Cuando la gente ingresa, se exponen principalmente a accidentes, a lesiones en extremidades inferiores, a esguinces, a fracturas, meten el pie entre las rocas y terminan lesionándose, particularmente si no están en buena condición física. Ahora, hay algunos volcanes que están ubicados en zonas bastante altas y entonces se exponen también a la hipotermia. Y si la persona tiene que entender que en esos lugares la densidad de altitud disminuye y entonces el suministro de oxígeno también es limitado. Si la gente no tiene buena condición física, va a tener que hacer un esfuerzo más grande para poder obtener la misma cantidad de oxígeno que donde él vive o en zonas más bajas. Y es que las advertencias de las autoridades sobre estos riesgos no son solo para asustar a la población, sino que son basadas en hechos que ya se han registrado en el país. Puedo hablar en el volcán Arenal, por ahí del año 97, donde un norteamericano sube a una zona prohibida, es alcanzado por una roca después de una erupción, matándolo en la escena. En el mismo volcán Arenal, más recientemente, tuvimos 3 personas extranjeras que deciden ingresar por una zona prohibida para hacer una travesía en la tarde
tarde y la noche ellos se desubican y dentro de su travesía una roca gigantesca de más de 2 toneladas se desprende y les pasa por encima a los 3. El volcán Turrialba, en el año 94 tuvimos que sacar a una persona que cayó ahí. En el volcán Poás han habido personas en el volcán Poás que nunca aparecieron. Los operativos se hacen muy caros, tiene que haber una conjunción de diferentes instituciones para poder sacar a las personas. En algunos casos se dan o requieren, digamos, un tratamiento de horas, en algunos casos días completos. Eso ha generado la erogación de muchísimos recursos de varias instituciones del Estado, que puede ir desde 5 millones hasta 25 millones y más. Este tipo de tours se consiguen fácilmente en internet, donde se observan videos de personas realizando los recorridos y algunos cobran hasta 20.000 colones por ser guías turísticos en estos sitios. Información de Angie Cantillo, Noticias Telediario.